Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia. Haciendo seguimiento al huracán Michael. A esta hora el fenómeno escaló a categoría 4. Hay máxima alerta en el estado de la Florida. La tormenta avanza con vientos máximos de hasta 210 kilómetros por hora. Las autoridades de Florida del Golfo de México. La noticia a esta hora con Alejandro Rincón. Alejandro, adelante con su reporte. Hola, buenos días. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos confirmó que en la madrugada de este miércoles el fenómeno atmosférico se ha intensificado de forma tal que alcanza ya la categoría 4 en una escala máxima de 5. La preocupación de las autoridades locales se concentra ahora en el noreste del estado de Florida, en donde Michael pudiera llegar a tocar tierra en las próximas horas. La alerta continúa en la Florida. Varias poblaciones permanecen en estado de emergencia mientras el huracán Michael se aproxima. Este es el panorama en algunas ciudades costeras. Cientos de ciudadanos han empacado enseres y desalojaron sus hogares. Quienes se quedan, compran víveres y aseguran sus hogares y negocios. Está muy cerca, así que estoy un poco nervioso. Tengo una propiedad aquí frente a la playa. El huracán se desplaza rápidamente y podría incluso fortalecerse en las próximas horas. Esta tormenta es peligrosa y si no siguen las advertencias de los funcionarios, podría matarlos. Debido a las fuertes lluvias y ráfagas que azotarán la región, los aeropuertos de la zona han sido cerrados y varios cruceros fueron desviados. El Gobierno de la República contribuirá a que la futura administración pueda tener un comienzo y una gestión exitosa. Al mismo tiempo, continuaremos trabajando hasta el último día para cumplir con el mandato del pueblo de México. En mi relación con el presidente electo, prevalecerá el compromiso con nuestro país, el respeto a nuestras instituciones y el trabajo en favor de las familias mexicanas.
Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Hoy, jueves 11 de octubre de 2018. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México. Y bueno, pues Dubra et Ubra, buongiorno, good morning, Barep, and Kualito Nali para todos. Y bueno, pues vamos a ver qué nos dicen los principales diarios de México. Y bueno, pues comenzamos con una mediana noticia, ¿no? Sismología Mundial nos informa que el día de ayer hubo varios temblores. Un temblor en Solomon Islas con una profundidad de 10 kilómetros. También se reportaron inundaciones en España. 10 personas han fallecido y al menos 5 han desaparecido tras los desbordamientos en la comarca de Levante, esto en Mallorca, en donde se han registrado hasta más de 230 litros de lluvia por metro cuadrado. También tuvimos un sismo moderado en Val, dice, también con una profundidad de 10 kilómetros. Los sismos nos están acabando, dicen también otro en Papúa. Huracán Michelle, dice categoría 4, dice llegó al ojo del huracán, dice por su paso en la ciudad de Panamá City en Florida, dice con vientos de 210 kilómetros por hora. Esto, bueno, vemos un video donde entra a algunas casas y hace destrozos. Dice la potencia con la que arrancan los techos, árboles, tendido eléctrico, y bueno, pues deshace totalmente las casas. Terremoto en Nueva Britania, New Britain Region, dice PNG, dice magnitud 7.3, un sismo precursor fue de 5.9 un minuto antes, después uno de 7.3 a una profundidad de 30 kilómetros. También otro en Papúa Nueva Guinea, en Kokopo, también fue de 6.2, terremoto de 7, así lo están manejando, 6.27, ese fue el de ayer. También otro terremoto más de 6.8 en la isla de Kuriles, esto en Rusia, con una profundidad de 33 kilómetros. En las islas Fiji, para variar, también uno de 5.1 con profundidad de 109 kilómetros. Y un dato interesante que nos proporciona Sismología Mundial: 2 terremotos de magnitud 7 y a 8, se contabilizó un total de 1900 eventos de magnitud 2.5 en adelante con las siguientes características: 9 terremotos de magnitud 6 a 6.9, 134 sismos de magnitud 5 a 5.9 y 792 sismos de magnitud 4 a 4.9. Así estamos registrando y así está contabilizando Sismología Mundial. Y bueno, también desde Santa Clara, dice Coyuca, se observa una gran columna eruptiva con cenizas del volcán Popocatépetl. Y bueno, hace 15 horas también tuvo 315 exhalaciones, 11 minutos de tren exhalaciones, 2 sismos y 182 minutos de tremor. Así estuvo el Popo el día de ayer. Vemos imágenes también. Dice Protección Civil Estatal de Puebla hizo el reporte de la actividad de las últimas horas del volcán Popocatépetl, esto lo emite Senapred. Y bueno, vemos de diferentes imágenes en donde, bueno, pues estamos en alerta por lo que ha sucedido con el Popo, que se registró una explosión de casi 3 kilómetros. Y vemos diversas imágenes que ya están en el Twitter. Ya les pasé el video de cómo se ve el Popocatépetl. Vamos a estar monitoreando el Popo en estos días para que
Dice, a las 3 del día de ayer, a las 3:24, se registró nuevamente actividad en el Popocatépetl, generando una columna de vapor de agua, gas y moderado contenido de ceniza de aproximadamente 2.000 metros. El CENAPRED exhorta a respetar el radio de seguridad de 12 kilómetros. Y bueno, pues ahorita el Popocatépetl está en alerta volcánica amarillo fase 2. Y bueno, pues ahí les paso el video, ya les pasé el video. También, bueno, en Guerrero hemos tenido microsismos de 3.5, en Michoacán también, en Ocotlán de Morelos, en Oaxaca también de 3.4. Y bueno, pues esto es la actividad tanto sísmica aquí en México como mundial, y sobre todo este monitoreo del volcán Popocatépetl. Y bueno, pues vamos con la información directa, vamos con Reforma. El morenista Roberto Telles, alcalde electo de Atlacomulco, repartió billetes de 200 y 500 a asistentes al mitin de AMLO en Toluca. También dice, apoya a Duarte, que lo indague Cortel, dice la Corte Penal. Dice, Javier Duarte está a favor de que la Corte Penal lo indague por delitos de lesa humanidad, esto para que ya no se lucre políticamente, dijo su abogado. Y bueno, pues hallan túnel en frontera México-Estados Unidos. Un túnel, autoridades de Estados Unidos detectaron un túnel construido en la frontera con México equipado con paneles solares y un sistema de rieles. También asegura Profepa a leones en una azotea. Profepa aseguró los leones que estaban en una azotea en la colonia Viaducto Piedad. Esto pues el dueño no tiene un plan autorizado por Semanart. Y bueno, pues imagínense en una azotea. Dice, también azota Michelle las costas de Florida. Y convenio, dice 98, cambio en el sindicalismo. Pega ahora huracán Michelle a Estados Unidos. Dice, con vientos de más de 200 kilómetros por hora, el huracán categoría 4 llegó a la costa noreste de Florida. Miles deben de ser evacuados. Y bueno, también ejecutan a mando a horas de asumir cargo. A horas de asumir un cargo, el director de tránsito de Paseo El Alto en Guanajuato, Santos Alonso, fue ejecutado mientras comía en su negocio. También dice, con sabor a despedida, comparecencia con fuerte sabor a despedida fue la que tuvo ayer, dice el canciller Luis Videgaray, en el Senado. Y pide Alonso diálogo con Barbosa, dice Barbosa impugnará. Dice, tras fallo del T Puebla, Erika Alonso llamó al diálogo y a superar diferencias partidistas. Miguel Barbosa dijo que impugnará ante el Tribunal Electoral. Y bueno, también dice, dan banderazo a flota de camiones. El grupo Senda presentó 54 unidades Dina Runner, dice 10 para dar servicio a Cummins, dice en la movilidad de sus empleados en San Luis Potosí. También paga edil electo por ir a mitin de AMLO y reta a AMLO a CENTE por nómina. Dice, AMLO retó a la CENTE, a la que llamó radical y conservadora, a consultar a maestros si quieren nómina en manos del gobierno federal o en estados. Y bueno, dice, de la huida al fuero, Cipriano Charrés dejó el lugar donde protagonizó un accidente en el que murió un taxista en Ixmiquilpan. Dice, ayer reapareció en San Lázaro. Y bueno, pues ahí es donde tiene que dar cuentas. Shanique Asper, dice la deportista extrema, dice, una de las grandes pasiones de la conductora es esquiar. Y también sumará a AMLO 50,000 elementos a FAIP y a PF. Dice, AMLO dijo que aumentará 50,000 elementos del Ejército, Marina y PF en el país mediante convocatoria que se emitirá el 1 de septiembre. Y bueno, pues se inunda el Hospital Ticomán en la Gustavo Amadero. La intensa lluvia de la tarde de ayer provocó, entre otras afectaciones, la inundación del Hospital General de Ticomán en Gustavo Amadero. Y también corre peligro el patrimonio de Escocia y retoman en Kosovo idea de división. Y causa austeridad en Gran Bretaña, dice, niños hambrientos. También acusan de abusos a líderes venezolanos. Y dice, ¿por qué Donald Trump sería reelecto? La pregunta. Y bueno, pues dice, revoca Tribunal Electoral la multa de Zavala de 369,000 pesos.
Dice, al declarar fundados agravios, dice, el Tribunal Electoral revocó una multa de 369,000 pesos que impuso el INE a la excandidata Margarita Zavala. También suman 18 detenidos por ataque en CEU. Dice, al responder al pliego de la Asamblea Inter-UNAM, el rector Enrique Grau afirmó que 19 personas ya están detenidas por la agresión en CEU. También buscan cobrar a Odebrecht con adeudo de Pemex. México busca cobrar multa que impuso a dos filiales de Odebrecht, esto mediante embargo de 30 millones de pesos que Pemex debe a la firma, según dice un funcionario de la SFP. Y dice, lo que debes hacer en la FIL del Zócalo. Dice, del 12 al 21 de octubre se realizará la 8ª Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, pues hay algunas actividades que usted puede hacer, desde va a haber danza, teatro, vemos aquí unos mimos, y bueno, va a haber mucha variedad cultural para que usted lo disfrute. Dice, 2 hijas de ministros cobran en la nómina de la Corte y una dice, es dentista. Dice, costo de tren México-Toluca se elevó 77%, el del Paso Express 73% y el del nuevo Aeropuerto Internacional 68%. México evalúa. Y bueno, pues esto es lo que nos dice también. Rechazan maestros laborar por inseguridad. Debido a que no hay garantías de seguridad, maestros rechazaron viajar a comunidades de la Sierra de Guerrero para iniciar el ciclo escolar. Pobre pronóstico, dice, el FMI aplaudió las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, sin embargo no hay desarrollo económico. El fondo prevé crecimiento de 2.9 para el 2023. Y bueno, también desaparecerá AMP, dice, el 30 de noviembre. Sedena emitirá orden el 30 de noviembre para que los 1.869 elementos del Estado Mayor Presidencial se reintegren pues a las Fuerzas Armadas. Y también recorta el Senado a 2,000 asesores. Dice, por fin de legislatura y austeridad, el Senado recortó a 2,000 asesores de áreas administrativas y legislativas, y la liquidación requirió 386 millones de pesos. Y bueno, pues casi dice, va a haber recorte en el Senado, pero los que acaban perdiendo son la gente de áreas administrativas, ¿no? Aquí cuando realmente los diputados y ellos no salen perdiendo. Señala Brasil a PGR por caso Odebrecht. Información de caso Odebrecht en México está bloqueada porque PGR no ha firmado un acuerdo de intercambio de datos, informó MP de Brasil. También ven incertidumbre con Fuerzas Armadas. Ante la desaparición del Estado Mayor Presidencial, el presidente de la Comisión de Defensa en San Lázaro dijo que hay incertidumbre sobre el futuro de las Fuerzas Armadas. Y bueno, pues estrena Díaz-Canel cuenta de Twitter. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel estrenó su cuenta en la red de Twitter. En meses anteriores ha defendido la información de El País. Y bueno, también un socavón es caso cerrado, dice SFP. Dice, luego de que CNDH pidiera sanción penal por el socavón en el Paso Express, Arely Gómez aseguró que para la función fiscal y la función pública el caso ya está cerrado. Y dice, vuela y termina en el suelo. Dice, cuando dice tu viaje personal termina muy mal, dice, también pues nos incitan a conocer una rutina extrema. Y dice, con amor, dice de las mascotas que toman. Y bueno, dice, su cine de batalla, el resurgimiento de Tiger e Impala, la Gaceta inspirada en el Corvette. Y bueno, pues está un coche muy a la onda vaselina. Y bueno, pues esto es lo que nos dice Reforma el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice la prensa. Dice la prensa. Y bueno, dice, hoy un falso ataque de un cocodrilo. Dice, alarma en playa de Tampico. Dice, falso ataque de cocodrilo causa una alarma en Tampico. Dice, en redes sociales compartieron las fotos, lo cual resultó ser falso. Y la novia del carnicero, dice, de Catepec, ejercía la prostitución. También muere a tiros al forcejear con su víctima.
Messi será protagonista de un espectáculo del Circo de Soleil. También Unidad Financiera de la Ciudad de México va contra finanzas de grupos criminales. Dice, a la Unión Tepito y Fuerza Antiunión se le han detectado empresas y giros mercantiles de alto impacto como bares y cantinas. También huracán Michelle toca tierra en Florida y dice, responde Enrique Grau al pliego petitorio. Garantizan también transparencia en el proceso de transición. Y dice, el huracán Michelle deja un primer muerto en Florida y bueno, todo destrozado. También arrojan granada al interior del bar en Oaxaca. Vandálica conmemoración del 2 de octubre, dice, no se olvida. Siguen las fotos. Y Manolo Díaz buscará que Jocom siga funcionando. También, bueno, pues es lo que nos dice hoy la prensa. Vamos a ver qué nos dice La Jornada. Gabinete de AMLO inicia trabajos de logística para toma de protesta. Brasil acusa a México de bloquear investigación sobre Odebrecht. Brasil sigue sin entregar datos de Odebrecht. PGR ordena INAI a la PGR dar a conocer expedientes sobre el caso Odebrecht. También 2 filiales de Odebrecht deben una multa de 30 millones de pesos en México, SFP, y no habrá impunidad en este caso, lo dice Santiago Nieto. Reportan fuertes lluvias en Chiapas, activan alerta amarilla y Michelle golpeó Florida con vientos de 250 kilómetros por hora, reportan un muerto. Encuentran 6 cuerpos en 4 fosas clandestinas en Acapulco. Nestora Salgado se solidariza con presos en Tlanixco. Y nuevo gobierno sin compromiso con grupo de interés Jiménez Espriu. En el Estado de México será la entidad más apoyada de mi gobierno, lo dice AMLO. También AMLO declina invitación a juego de Astros de Houston. Por primera vez, INEGI difunde estadísticas de turistas. SAT implementa código de seguridad en cajetillas de cigarros y cierran a la baja mercados del mundo por alza en bonos de Estados Unidos. Concluye Banorte, 172 casas para afectados por sismo del 19 de septiembre y detienen a Keiko Fujimori por lavado de dinero. También Díaz-Canel, el primer presidente de Cuba en tuitear. Armada marroquí dispara contra embarcación migrante y Estados Unidos condiciona apoyo a reconstrucción de Siria al retiro de tropas de Irán. También caravana de madres de migrantes demandarán derecho a la verdad. Padres de deportados, dice, de Estados Unidos pueden perder custodia de sus hijos y la guerra de Donald Trump contra las familias migrantes en la frontera da un respiro a traficantes de droga. También tribunal ratifica candidata del PAN como gobernadora en Puebla. Asesinan a mando policíaco en Guanajuato. Barbosa dice que era de esperarse el fallo del tribunal en Puebla. También caravana de autos protesta contra Corral por actos de corrupción. Hay 250,000 personas con Parkinson en la Ciudad de México. El doctor Oscar Arias. También arrestan en Tamaulipas a otro involucrado con disturbios en CEU. Y deslave en construcción de Coajimalpa deja un muerto. Lluvias provoca inundaciones en la Ciudad de México y crecen pérdidas económicas por catástrofe climática, lo dice la ONU. Papa equipara aborto con contratar a un sicario. Palacio Prieto, director de Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Participación estudiantil, dice, la clave para resolver la inseguridad y violencia, lo dice Grau. Dice, Tuca se queda en el TRI hasta fin de año, lo dice Ramos. Mudanza de Secretaría de Cultura se hará por etapas, lo dice Alejandra Frausto. Y el Tri femenil cae ante Panamá y queda fuera del Mundial Francia 2019. Y bueno, pues tras 5 años de espera, Elvis Costello lanza su Look Now y Sultanes, tercer club más coronado en la LMB. También Cristiano, dice, demandante, dice, Cristiano y su demandante, dice, tuvieron una relación consentida, lo dice el abogado. También asesinan a un mando policíaco en Guanajuato, dice, la tarde de ayer fue ejecutado Santos Alonso Cerrito, director de Tránsito y Transporte de Apaseo El Alto, antes de que asumiera su cargo. También denuncian presunto despojo de tierras colindantes al nuevo aeropuerto internacional.
Propietarios de predio en la zona de Los Tlateles, ubicada en el municipio mexiquense, esto en Chimalhuacán, denunciaron que son más de 950 hectáreas las que fueron despojadas por el gobierno federal. Y bueno, también encuentran 6 cuerpos en 4 fosas clandestinas en Acapulco. Elementos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y de la Secretaría de Marina identificaron a las personas en la colonia Emiliano Zapata de ese puerto. Y bueno, Hamilton gana el GP de Japón. Y esto, bueno, pues es lo que nos dice la jornada el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice Excelsior. Lupita Jones dice, se deslinda del suicidio de transexual. La exorganizadora de Nuestra Belleza afirmó que no puede ser responsable de las decisiones que terceras personas tomen respecto a su vida. El Tri Femenil dice, bueno, después de las críticas tan terribles que le hizo, dice, ahora en parte tiene razón, en parte también las críticas no fueron muy acertadas. Dice, Tri Femenil consuma fracaso y se queda sin mundial. También lluvia pega a la Gustavo Amadero e inunda casas y el hospital de Ticomán. Y dice, así enfurece una mujer al descubrir la infidelidad de su esposo. También Sears se prepara para la quiebra, sus acciones se desploman. Patricia, feminicida de Ecatepec, que se creía la novia del Chucky, pues vivía de la prostitución también. Y dueño de leones que viven en azotea tiene papeles en regla. Dice, la maté por bonitas, dijo el monstruo de Ecatepec. Y Tribunal Electoral de Puebla ratifica el triunfo de Marta Erika Alonso. Por unanimidad, el Tribunal Electoral de Puebla ratificó el triunfo de Alonso Hidalgo en la elección a la gubernatura del estado. López Obrador convoca a 50,000 jóvenes para formar parte del Ejército de Marina. Y dice, mi esposo temía que lo asignaran en Puebla, dice la viuda del soldado mexicano. También el Tribunal Electoral avala el triunfo de Manuel Negrete, esto en Coyoacán. Y bueno, pues Andrés Manuel López Obrador llama a 50,000 para formar parte del Ejército y de la Marina, de las Fuerzas Armadas en general. Y bueno, pues también adiós a las bolsas y popotes de plástico, esto en Aguascalientes, dice a partir de octubre de 2019, los establecimientos no podrán usar estos artículos. Los habitantes se manifestaron a favor de la medida para evitar más deterioro del planeta. Y López Obrador dice, batea a los Astros de Houston. El gerente general de los Astros, Jeff Luhnow, dice, invitó al presidente electo a un partido en Houston, dice, el gesto que declinó López Obrador debido a los compromisos que ya tiene en el país. UNAM se compromete a erradicar porros en respuesta a pliego petitorio. El rector de la máxima casa de estudios dio respuesta a cada uno de los puntos planteados por los estudiantes. Y bueno, el Metrobús sin servicio en 5 estaciones de la línea 3, patrullas la hacen de micros ante paro de camiones. Y encuentran a 6 cuerpos en 4 fosas clandestinas en Acapulco. También se desploma la bolsa de Tokio, 3.25% en apertura. Las bolsas asiáticas comenzaron su primera jornada en rojo, arrastrada por la fuerte caída registrada en Wall Street. Dice, análisis de los resultados en los mercados bursátiles, dice, consideró que estamos racionalmente cerca de una crisis financiera global. Y bueno, sujetos que asaltaron a Gustavo A. Infante se balean entre ellos. Y sacude sismo de magnitud 7 Papúa Nueva Guinea, hay alerta de tsunami. Surge ley de departamentos tras cachetear a un presunto discapacitado. También con ClipKio, dice, Networks acorta la brecha tecnológica. Y Nokia quiere desbancar a Apple. También Lupita Jones se deslinda del suicidio del transexual. Y Google sorprende con teléfonos más económicos que Apple. Y Roma de Alfonso Cuarón se vende bien en Londres. También presume su tatuaje traducido en Google, dice, y se convierte en la burla. El riesgo del patrimonio cultural, dice, los museos no están protegidos, también lo llaman monstruo y no tiene cara así, dice autora de Mentes Asesinas.
Jennifer López, la chica de rosa del American Music Award. También ordena a Aguilar investigar nepotismo en Poder Judicial de la Federación. Y accidente vial en el oeste de Kenia deja al menos 50 muertos. También Florida enfrenta la furia de Michelle. Y confirma Donald Trump que Nikki Haley dejará la ONU a fin de año. Y bueno, pues esto dice también Sears, planea declararse en bancarrota en los próximos días. Dice, se las ingenian para enfrentar la inflación, sondeos de Excelsior, también todo lo que debes saber sobre la renta de scooters en la Ciudad de México, más barato comprar uno. Y bueno, pues esto es lo que nos dice Excelsior en la información. También nos dice que la calidad del aire es buena en Chihuahua, será regular en Mexicali, Baja California, regular en Aguascalientes. Y también nos dice que para el día de hoy se prevén tormentas, vientos fuertes y granizada en las próximas horas. El Servicio Meteorológico pronostica tormentas muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Tabasco y Campeche. También nos informa el Servicio Meteorológico el clima el día de hoy. Lo tenemos en amarillo, dice zona de inestabilidad con potencial ciclónico, el sistema frontal número 5 y la inestabilidad atmosférica superior traerá tormentas puntuales intensas en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, también tormentas puntuales muy fuertes en Tamaulipas y San Luis Potosí, así como el Estado de México, Puebla, Morelos, Guerrero, Tabasco, Campeche, Tlaxcala y la Ciudad de México. También vamos a tener que la tormenta Sergio, dice, se localizará al oeste, suroeste de Baja California. Sergio seguirá dando lata. Dice, y se dirigirá hacia la costa occidental de la península, esto de Baja California, por la cual se mantendrá en estrecha vigilancia. También vamos a tener lluvias que podrán estar acompañadas de actividad eléctrica y granizo, muy fuertes en Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Tabasco y Campeche, intensas en Veracruz, y en el centro y en el sur, en Puebla, en el sur y en el oriente, torrenciales en Oaxaca, oriente y superiores a 250 milímetros en Chiapas, en el occidente, centro y en la costa. Y bueno, también se pronostican tormentas puntuales intensas en Veracruz. De octubre a diciembre de 2018 se prevén que entre 16 frentes fríos a México. También para los siguientes días se pronostica un temporal de lluvias en el sur y sureste del país, y Michelle se aleja ya de las costas de México y pues el día de ayer entró a Florida y bueno, pues está haciendo bastantes estragos en Florida. Y bueno, pues también vamos a tener que el clima para la Ciudad de México será de 16 grados centígrados, la temperatura en promedio. El cielo lo vamos a tener mayormente nublado, vamos a tener humedad de 79%, una temperatura máxima de 23 grados centígrados, una mínima de 14 grados centígrados. Así estará el clima el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice Citibanamex el día de hoy. El dólar lo vamos a encontrar a la compra en 18 pesos con 60 centavos. En bancos capitalinos estará a la venta en 19 pesos con 45 centavos. El euro se comprará en 22 pesos con 0,216 centavos. Estará a la venta en 22 pesos con 0,376 centavos. Mientras tanto, el Dow Jones lo encontraremos a la baja en 831.83 puntos, que corresponde a 3.15%. Así las finanzas el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice 24 horas, el diario sin límites. Y bueno, imágenes impresionantes que vemos de casas totalmente deshechas. Golpea Michelle a Estados Unidos. Michelle ha estado
haciendo de las suyas. Intactos los 150 millones para los trabajos de la transición Enrique Peña Nieto y AMLO. También dice, aquí vemos a Del Mazo, dice, abre puertas de sede de gobierno a AMLO. Marta Erika será la gobernadora en Puebla. También CNDH responsabiliza a Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a gobiernos de Morelos y Cuernavaca por socavón. Se cumplen 25 años, ya 25 años de La Llorona en Xochimilco. Y bueno, perseverancia que corona el asesino de Catepec podría quedar libre. Imagínese usted qué aberración. Y abren universidad a paisanos, priorizan analizar potencial de crecimiento energético. También tenemos que Perfume de Violetas tendrá una función benéfica. Warner House abre sus puertas para vivir una experiencia fuera de serie. Fiscalía de Hidalgo sigue caso de diputado Charrés. UNPF va contra legalización de marihuana y amapola. Recomendaciones de documental de Vanskis, explosión de Juan José Arreola y más también. Esto en la cultura. Y Corte analiza parámetros para fijar montos de medida cautelar. También Quirino Ordaz inicia ampliación a 6 carriles de Boulevard Rolando Arjona, esto en Culiacán. Y Alfredo del Mazo entrega apoyos agropecuarios a más de 1,700 productores del Estado de México. Gobernador de Aguascalientes impulsa programa de bilingüismo, esto en la educación básica. Denuncian irregularidades en el nuevo Aeropuerto Internacional de México al equipo de AMLO. Crimen organizado estalla granadas de fragmentación en 2 bares de Tuxtepec, Oaxaca, y aventaja a Bolsonaro para segunda vuelta. Detienen a Keiko Fujimori acusada por lavado de dinero y pedirán a Comisión Federal de Electricidad que cobre deudas pendientes al gobierno. Aumentan pérdidas por desastres relacionados con cambio climático. Y dice, C2 Norte coordina rescate a persona secuestrada en un taxi. Y México evalúa detecta fallas en proyectos de 3 megaobras. Y un miércoles muy negro en las bolsas de todo el mundo, se desploman por caída de Wall Street. Y bueno, pues esto es lo que nos dice 24 horas el día de hoy. Hasta aquí la información, pásesela muy bien, estaremos al pendiente por cualquier información. Recuerden que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Mi nombre es Teresa Salazar, pásesela muy bien, nos vemos el día de mañana, les mando un beso y un abrazo. Y bueno, pues comparta, dele suscribir y comparta la información, mándenos sus fotografías, mándenos sus denuncias ciudadanas, que estaremos dándole voz a cada una de ellas. Pásesela bien, le mando un beso y un abrazo, que tenga un muy bonito jueves. Al encabezar la firma de un convenio de colaboración entre el INE y el Instituto Nacional de Migración para reforzar la atención a las y los migrantes mexicanos y garantizar su derecho a identificarse, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que el padrón electoral, que cuenta con casi 91 millones de registros de las y los mexicanos que radican en el país y en el extranjero, se ha consolidado como una de las bases de datos multibiométricos más grandes y seguras del mundo. En ese sentido, agregó que el INE ha cumplido en garantizar la protección de los datos personales de la ciudadanía. En todos los convenios que hemos suscrito el Instituto Nacional Electoral en estas materias, se ha garantizado absolutamente la protección de los datos personales que las y los ciudadanos le confiaron a la autoridad electoral cuando se registraron en el padrón de electores. Ninguna institución o persona vinculada con los convenios fuera del Instituto Nacional Electoral ha tenido ni tendrá acceso a la base de datos del padrón, porque así lo mandata la ley. Y dicha garantía aplica también para el convenio con el Instituto Nacional de Migración. La integridad de la base de datos del padrón electoral nunca ha sido vulnerada, y es justo esa garantía la que ha contribuido tanto a la credibilidad de nuestras elecciones como a que la credencial para votar se consolide como el mecanismo de identidad más importante que las y los mexicanos que viven en nuestro país, e incluso para quienes han migrado hacia otros países
tienen hoy en día. Dijo que a través del convenio se maximizarán los derechos de las y los migrantes. Contribuirá también al ejercicio del voto desde el extranjero, así como a la capacitación del personal de migración para que realicen actividades relacionadas con el ejercicio de los derechos políticos de las y los migrantes. Dicho de otra manera, es un convenio para contribuir a maximizar el ejercicio de los derechos fundamentales de esas personas que valientemente dejaron sus comunidades en busca de mejores horizontes para ellos y sus familias y que por alguna circunstancia deben regresar a nuestro país. Por su parte, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Gerardo García, dijo que se acercarán trámites y servicios a la comunidad mexicana. Se brindará información a través del despliegue de 1,200 observadores de la sociedad civil que estarán a partir del próximo 1 de noviembre, que es que inicia la temporada de retorno más importante de connacionales y que termina hacia mediados de enero. Estarán dispuestos en múltiples puntos de observación en México, así como mediante nuestros representantes del Instituto en las representaciones consulares de Los Ángeles, Houston y Chicago, para que obtengan su credencial de lector en Estados Unidos o en México. Asimismo, a través de la estrategia Somos Mexicanos, que atiende a nuestros connacionales repatriados, estaremos promoviendo en los 11 puntos de repatriación en la frontera norte y a través de las oficinas de Somos Mexicanos en la República Mexicana. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.